compartir un buen rato cada uno de nosotros. Yo tengo hoy compañía de los pajaritos que los escucho por ahí cantando. No sé si los estarán escuchando. Y también tengo compañía de el ruidoso ventilador de Arnaldo Cruz, pero hoy no lo apago. Tengo mucho calor. Pero para mí es un gran privilegio poder compartir con cada uno de ustedes y nuevamente me encantaría saber desde dónde nos están viendo, desde dónde nos escriben, de qué ciudad, si están metidos en un pueblito por allá, si les cuesta buscar internet, si tienen que estar descargando los videos. Y también me gustaría que pudieran compartir en este momento este mensaje con todos sus amigos, con sus compañeros de trabajo, compañeros de clase, aún con sus propios hijos, que a veces solamente nos quedamos con la información nosotros y nos decimos, mira muchachos, escuchemos esto. Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Nuestro buen Dios y eterno Padre, muy agradecidos porque nos has dado una nueva oportunidad. Seguimos respirando, estamos con vida, tenemos salud. Y los que no tenemos salud, estamos apoyados sobre ti, oh Dios, porque confiamos en que has de darnos la sanidad que nosotros necesitamos. Nos ponemos en tus manos en este momento para que nos dirijas, para que aclares nuestros pensamientos, para que hagas nuestro corazón apto para seguirte, para obedecerte, para honrarte y sobre todo para parecernos cada día más a Jesús. Te lo suplicamos en su nombre. Amén. Vamos derecho a Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, versículo 2, levántate y desciende a la casa del alfarero. La casa del alfarero. ¿Quién es el alfarero? El alfarero es una persona que trabaja el barro. Pero el alfarero no se sienta a modelar el barro y ya está. No, queridos. El alfarero necesita salir a buscar el barro. Y el barro no lo va a encontrar en cualquier lugar. El barro tiene que salir a buscarlo a zonas, a áreas específicas donde va a encontrar el barro que él realmente necesita. En mi pueblo, en la época, en los años que me crié allí, las calles no estaban asfaltadas. Y la tierra que hay en mi pueblo, en San José del Guaviare, es una tierra color naranja. Por cierto, se parece el naranja que hay aquí atrás en el estudio. Es ese color naranja terracota, un color muy bonito que para ese entonces no nos parecía tan bonito porque nos dañaba la ropa blanca. Pero las calles todas eran de ese color terracota, en un color naranja. Eran muy pocas las veces que llovía, pero cuando llovía y el agua se mezclaba con esa tierra naranja, para mi hermano y para mí era el asunto, el momento más satisfactorio que podía existir para nosotros. En mi pueblo no había muchas cosas que hacer más que agarrar palos, jugar con piedras o con cualquier juguete que nos inventáramos. Pues cuando llovía era un gran evento, porque cuando se mezclaba ese barro naranja, esa tierra anaranjada con la lluvia, se convertía en un completo pegoste de fango. Era algo tan placentero para nosotros porque nos quitábamos los zapatos, nos quedábamos en pantalones cortos, en pantalonetas y en nuestras t-shirts y salíamos a la calle simplemente a brincar y a pisar ese fango con los pies y poder sentir esa sensación resbalosa dentro de los pies. Podíamos sentir cómo se nos colaba el barro entre los dedos y para Luchi y para mí era de gran satisfacción poder estar metidos entre el fango revolcándonos y ensuciándonos. Para quien no era satisfactorio era para mi pobre abuelita y mi madre cuando tenían que lavar y bañar a estos dos chiquillos que habían quedado enfangados de color naranja. Ahora, cuando las aguas se iban, que ya la tierra comenzaba a secarse un poco, entonces Lucho y yo agarrábamos así todos esos pegotes de barro y hacíamos montañas y las acumulábamos delante de nosotros. Y como el agua empezaba a escurrirse, ya empezaba a secarse más esa tierra naranjada, entonces podíamos empezar a darle forma a esa montañita de barro que habíamos creado y era tan placentero poder apretar el barro, poder amasarlo y finalmente poder construir figuritas, hacer hombrecitos, hacer bolitas, hacer carritos de barro y todo lo demás. Solamente que el barro que nosotros estábamos utilizando no es el barro del alfarero. Porque cuando nuestros carros y nuestras figuras humanas y todo lo que fabricábamos se secaba, empezaba a cuartearse. Y simplemente de tirarle una piedrecita encima, ¡puf!, se volvía otra vez todo completo polvo. Entonces ese barro que utilizábamos Lucho y yo no es el barro del alfarero. Pero ahí mismo en el Guaviare
cuando uno sale un poco más de la ciudad, del campo, hay unas montañas no tan altas, unas colinitas, y en esas colinas, cuando uno empieza a cavar esas colinas, aparece otro tipo de barro. Es un barro más maleable, tiene más elasticidad. Y muchas veces utilizamos de ese barro para hacer proyectos en nuestras escuelas. Pero ese barro también era muy sucio. Tenía muchas piedras, tenía muchos palos, tenía hojas, tenía paja, tenía de todo, y nos costaba mucho limpiarla para finalmente poder realizar nuestro proyecto. También vivimos un tiempo en la capital, y en el patio de la casa que vivíamos en la capital, en Bogotá, recuerdo que había un árbol grandísimo de papaya, pero era una papaya diferente, se llama papayuela, no sé si eso existe todavía. Pero al lado de ese árbol de papaya, mi hermano y yo hicimos un hueco, no sé por qué razón estábamos haciendo un hueco en ese lugar al lado del árbol de papaya, y cuando empezamos a escarbar, vemos algo blanco adentro en el fondo, y seguimos escarbando con la emoción, porque fue lo que encontramos, y seguimos escarbando. Cuando llegamos a una zona de la tierra, la profundidad que habíamos excavado, y encontramos una pieza más o menos de este tamaño de barro. Pero ese barro era un barro especial. Ese barro se llama greda. Y esa greda es blanca, casi gris. Era la mejor greda, el mejor tipo de barro que nosotros habíamos encontrado en la historia de nuestra vida. Y estábamos emocionadísimos porque este barro parecía plastilina, tenía una elasticidad increíble, el color era hermoso. ¿Y cómo podía estar tan blanco si estaba debajo de la tierra negra? Así que sacamos nuestro barro, lo limpiamos lo mejor que pudimos y duramos no sé cuántos meses cuidando esa bolita de barro, limpiándola con lo que fuera necesario, y la guardábamos adentro de una bolsa para que no se nos fuera a secar. Para nosotros fue un gran deleite poder trabajar en el barro. Si usted le da barro a los niños hoy en día, se van a ensuciar, se van a embarrar, van a hacer un tremendo desastre, pero estarán felices porque produce mucha satisfacción. Te sientes relajado en el momento en que estás amasando ese barro. Ahora, nosotros habíamos encontrado 3 tipos de barro. El barro con el que construíamos nuestros muñequitos, que se desbarataban de una vez. El barro con el que hacíamos los proyectos de la escuela, que estaba muy sucio y lleno de piedras, pero funcionaba para modelar. Y el barro blanco que encontramos, la greda que encontramos en Bogotá, que fue un barro muy bonito. Existen 7 tipos de barro para poder modelar, para hacer cerámicas, para hacer tazones, para hacer ollas y todo tipo de cosas. Existen esos 7 tipos de barros que un alfarero puede utilizar. Y el Señor manda a Jeremías donde el alfarero, porque en la casa del alfarero el Señor le iba a entregar un mensaje. Y les decía que el alfarero tiene que salir a buscar ese barro. Mi hermano y yo salíamos bajo la lluvia a conseguir ese barro, a la colinita a conseguir ese barro, en la tierra debajo del árbol de papaya o de frutabomba a conseguir ese barro. Nosotros vamos a buscar el barro para poder hacer lo que necesitamos. El barro no viene a nosotros, quiero construir una casita de barro. Usted no se puede sentar a esperar a que el barro venga donde usted, hello, aquí estoy yo, soy el señor barro, ya me puedes construir. No, nosotros tenemos que salir a buscar el barro. El alfarero sale y busca el barro. Pero cuando busca el barro, él sabe las zonas específicas donde están. El barro lo podemos encontrar en zonas volcánicas, lo encontramos en las montañas y en las laderas de los ríos, que es el barro que tiene la consistencia, que tiene la elasticidad para poder fabricar una vasija, para poder armar un plato o lo que queramos fabricar. Entonces hay que saber dónde buscar ese barro. Ahora, hay 7 tipos de barros conocidos, los que más se trabajan, pero hay un montón de tipos de barro más, como el que utilizábamos Lucho y yo. Significa que porque los barros, ese barro sea diferente uno del otro, uno sirva más que otro o menos que el otro. No importa el tipo de barro que utilices, el tipo de barro que elijas, tiene una función, tiene una habilidad, tiene una propiedad que puede llegar a cumplir, a realizar el trabajo que requiere el alfarero.
No importa qué tipo de barro nosotros seamos, no importa si nos encontraron en las zonas volcánicas, si somos el tipo de barro que nos encontraron en la ladera del río, en la montaña, o si simplemente somos el tipo de barro de Lucho y de Menchi. No importa el tipo de barro que tú seas, ni dónde el alfarero divino te haya encontrado. No importa dónde Dios te ha encontrado. No importa si Dios te encontró sumido en una depresión. No importa si Dios te encontró sumido y consumido por las deudas. No importa si Dios te encontró con el matrimonio fracasado. No importa si Dios te encontró con hijos desobedientes, con hijos completamente perdidos, desamparados, lejos de Dios. No importa qué tipo de barro eres, ni en qué lugar Dios te encontró. Lo importante es que el alfarero salió a buscarte y te encontró. Y no solamente te encontró y te vio allí y te dejó. No solamente te encontró sumida en tu depresión y te dejó allí. No solamente te encontró consumida en tu ansiedad, en tu debilidad, en tu pecado, en tu agonía, en tu enfermedad. Él no solamente te encontró y te dejó ahí. Él te está tomando como ese barro y te está llevando a la alfarería. Y cuando Dios decide tomarte y llevarte a la alfarería, Él va a hacer un proceso para poder hacer un cambio en ti. ¿Cuál es ese proceso que Dios necesita hacer? Dice el versículo 3 del capítulo 18 de Jeremías: descendí a la casa del alfarero y hallé que el alfarero estaba trabajando en el torno. O sea que el alfarero ya había buscado el barro, ya lo había conseguido, lo había puesto sobre el torno. El torno es una rueda donde se pone el barro y ahí se hace girar y allí se le empieza a dar vuelta. Cuando Jeremías llega, ya el alfarero ha hecho el paso anterior. ¿Cuál es el paso anterior a ponerlo en la rueda? Para poder trabajar el barro tiene que ser amasado y tiene que ser mezclado con agua. Necesita esas dos cosas, necesitamos barro y necesitamos agua. No podemos manejar un barro si no tenemos agua. El barro no simplemente vamos al lugar y lo buscamos y lo traemos y lo ponemos sobre la rueda. El barro necesita ser amasado, necesita ser limpiado, sacarle las impurezas, cualquier piedrecita, cualquier palo debe retirarse de ahí. Entonces, antes de quitárselo es que el alfarero lo puede utilizar. Y ustedes estarán pensando, ok, ¿qué tipo de sucio tengo yo como el barro? ¿Qué tipo de sucio está dentro de mí que el Señor todavía no me puede moldear? ¿Qué cosas hay en mi carácter que el Señor todavía me está amasando? Que el Señor todavía me está limpiando, que el Señor todavía está sacando impurezas de mi vida. Dios quiere hacer una transformación divina en nosotros, pero nosotros queremos que Dios nos transforme a nuestra manera, pero Él necesita transformarnos a su manera, a su modo, que es el modo perfecto. Mientras nosotros sigamos en la posición de que las cosas se hacen a mi modo, que es mi método, esa es la forma que funciona, entonces nuestro Dios no va a poder hacer de nosotros una pieza útil, no va a poder transformarlos en una vasija útil. Mientras nosotros sigamos con nuestro temperamento y diciendo yo soy así, así me tienen que aguantar, así me tienen que aceptar, así me tienen que amar, entonces Dios no puede hacer su parte. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué la espera desespera? Y si estamos esperando es porque no tenemos, es porque nuestro lapso debe ser más extenso. Si estamos esperando es porque Dios no ha podido terminar de sacar lo que hay dentro de nosotros. Si todavía estamos esperando por respuestas, estamos esperando por cambios, estamos esperando por soluciones, estamos esperando por transformaciones aún en mi carácter, en mi forma de ser, en mi forma de llevar mi vida, en mi familia, es porque hay imperfecciones en mí como persona y aún no puedo ser puesta sobre la rueda. Ahora, sigue diciendo Jeremías 18, dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder, versículo 4, se echó a perder en las manos de él, pero él la bajó y volvió a hacer otra vasija que le pareció mucho mejor. Entonces, mientras nosotros sigamos peleando contra nuestro Dios, mientras nosotros sigamos diciendo, no, Señor, de esa forma no, yo no quiero así, mejor cambia el sistema, busca otro método diferente al que estás utilizando y entonces ahí yo sí me voy a dejar moldear y me vas a poder formar y voy a hacer una vasija útil. Mientras nosotros nos mantengamos en la posición de que yo soy quien tiene la razón, de que es al método, a la forma mía,
Entonces Dios va a tener que seguir amasándonos, moldeándonos y dándonos forma. Mientras tengamos ese tipo de defectos, imagínense al alfarero dándole forma a la vasija. Cuando le está dando la forma a la vasija, si se encuentra con un pedazo de paja en la vasija, él tiene que terminar el trabajo, parar el trabajo, no lo puede continuar. Porque ese pedazo de paja o ese pedacito de piedra que hay ahí, ese mal temperamento, ese mal carácter, esa boca sucia que tienes, ese espíritu de jefe y no de líder que tienes para tratar a tus empleados, ese espíritu grosero que tienes para tratar a tus hijos o aún a tu misma familia, a tus papás, debe ser sacado de esa pieza. Porque mientras esa paja, esa piedra, ese pedazo de hoja que hay dentro de tu pieza esté ahí, el Señor tiene que detener su obra, volver a amasar la pieza y sacar esas imperfecciones. Porque si están dentro de sí esas imperfecciones, van a crear grietas. Entonces se va a romper la vasija, se va a dañar y no va a ser útil. ¿Cuántas veces el Señor va a tener que bajarnos de la rueda? ¿Cuántas veces el Señor va a tener que volver a amasarnos? ¿Cuántas veces el Señor, ya después de tenernos casi construidos y casi armados, ya listos a la perfección para ser útiles, cuántas veces Él va a tener que decir, no, todavía no está perfecto, necesito sacar esa piedrecita que se me quedó en el fondo? Y te va a bajar de la rueda y te va a sacar esa piedrecita hasta que tú decidas cambiarlo. Nosotros decidimos si vamos a quedarnos sobre esa rueda dando vueltas, 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 vueltas y más vueltas. Dios hace una parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Yo debo decidir hoy si voy a seguir dando vueltas sobre esa misma rueda. Yo debo decidir hoy si voy a continuar dando vueltas sobre mi mal temperamento. Si voy a seguir dando vueltas sobre mi mala conducta como hijo, como hija. Yo debo decidir si planeo seguir dando vueltas en el mismo vicio de toxicidad dentro de mi matrimonio. Yo decido si voy a seguir dando vueltas, si el Señor tiene que seguir observando, tocando y amoldando la masa hasta ver cuándo voy a alcanzar perfección. Dios hace su parte, yo tengo que hacer la mía. Si la vasija se rompe porque aparece cualquier imperfección tuya, créeme que el Señor la va a romper, la va a volver a amasar y va a empezar. Al Señor no le importa cuántas veces necesite bajarte de la rueda. Al Señor lo que le importa es que tú alcances perfección en su nombre. Al Señor lo que le importa es que te des cuenta de lo que está dañando tu vida. El Señor lo que le importa es que tú puedas reconocer tus errores, que puedas decir, sí, yo estoy fallando en esto, estoy tratando mal a mis hijos, estoy hablándole golpeado a mis hijos, estoy diciéndole cosas hirientes a mis hijos, que como papá, como mamá reconozcas que ahí estás haciendo algo mal. Entonces, cuando reconoces que estás haciendo algo mal, es el momento en que el Señor saca esa impureza de esa pieza tuya, la desecha y continúa trabajando en ti. El trabajo no se detiene en ningún momento. Debemos recordar que no importa cuán sucio estés, que no importa cuántas piedras tengas, cuánta paja hay dentro de tu barro, cuántas impurezas hay dentro de tu vida, el Señor está dispuesto a limpiarlas y transformarte en una pieza perfecta para su honra. Pongámonos nosotros en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos moldee, para que sea Él quien nos quite las impurezas y que cuando el Señor detenga la rueda, nosotros podamos darnos cuenta, hay una impureza dentro de mí, hay algo que estoy haciendo mal, está funcionando mal, iba avanzando correctamente y de momento todo se detuvo y tuve que retroceder y empezar otra vez. Recuerda, en ese momento el Señor está deteniendo la rueda para que te observes, para que te evalúes, para que mires qué es lo que hay mal en ti y puedas modificarlo, puedas cambiarlo. Ahora ustedes dirán, no, pero sí, ya yo pasé por todo ese proceso, el Señor me purificó, el Señor me puso en las manos del alfarero divino y tal cual como habla Jeremías, dice, así sois vosotros en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes transformaciones, puedo darle a ustedes bendiciones. Pero nosotros necesitamos detenernos y ver qué es lo que está mal.
¿Qué es lo que yo tengo que empezar a sacarme de encima? ¿Qué es lo que yo tengo que desechar? ¿Qué es lo que está lastimando a mi familia? ¿Qué es lo que está haciendo sentirme mal a mí mismo como persona? ¿Qué es lo que está haciendo que yo me deprima, que me ponga ansioso, que me ponga ansiosa? ¿Qué es lo que está haciendo que pelee, que me ponga neurótico, que me ponga paranoico? ¿De qué cosas estoy llenando mi vida? ¿Cuáles son esas piedras, pajas e impurezas que el Señor encontró cuando nos fue a buscar? ¿Con qué tipo de cosas nos encontró el Señor y que nosotros estamos conscientes, estamos seguros de que debemos sacarlo de nuestra vida? Debemos evaluarnos y pensar en esas impurezas. Ya después el Señor se encargará de moldearnos y si es necesario nos ha de bajar otra vez y nos ha de transformar en la pieza, en la vasija perfecta, en la vasija correcta. Dirás, ¿cuántas pruebas, cuántas situaciones, cuántos problemas? Hay un pedazo de paja, hay un pedazo de hoja, hay un pedazo de piedra en ti que hay que sacarla. Cuando decidas sacarla, entonces empezarás a notar las bendiciones de Dios. ¿Cuáles son esas bendiciones? Es imaginar esa vasija lisa, perfecta, casi acabada, lista para pasarla al horno, lista para ser terminada y ser decorada. Ustedes dirán, he caminado con Dios durante muchos años, me ha ido bien, estuve todo el tiempo con Dios, estuve siguiendo sus principios, trabajé para Él. Pero de un día a otro, me desconecté. De un día a otro, simplemente mi pieza de barro se cayó y se rompió. Ahora, esa pieza que ya no está blanda, que no está mojada, que ya pasó por el horno, que ya se secó y ya fue una pieza perfecta, estaba lista para ser trabajada. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios con esas piezas que ya pasaron por todo este proceso? Acepté que tenía errores, cambié todas las cosas malas que había estado haciendo, hice los cambios necesarios y me convertí en la vasija correcta. Serví a Dios, trabajé para Dios, pero en un momento de la historia de mi vida me partí, me caí, me invadió la enfermedad, me invadió el divorcio, me invadió todo tipo de problemas y ahora estoy roto, estoy rota. Creo que no deberíamos pensar en que estamos rotos o estamos rotas. Cuando nosotros estamos quebrados o tenemos pedazos en nuestras manos, nuestra vida está hecha un montón de pedazos, deberíamos pensar no en que nos rompimos, no en tener la lástima de cuánto trabajo, cuánta dificultad, cuántas pruebas he pasado. En nuestra mente debería estar el pensamiento de qué voy a hacer con esos pedazos. No es pobre de mí, cuántas piezas rotas, no, queridos. ¿Qué voy a hacer con todos esos pedazos? Cuenta una fábula que había un aguatero que llevaba su palo atravesado de lado a lado y de este lado llevaba una vasija y de este lado llevaba otra vasija. Tenía que recorrer unos cuantos kilómetros para ir al lugar donde encontraba el agua. Así que él iba de camino y con sus vasijas vacías y regresaba con las vasijas llenas de agua. Y la fábula dice que una de las vasijas se quejaba porque ella no podía hacer el trabajo correcto. Una vasija llegaba llena de agua y la otra llegaba solo con un poco de agua. Y así duró el aguatero muchísimos meses haciendo esa labor, llevar agua del estanque al pueblo. Y la vasija siempre se quejaba por lo mismo. Había una de las vasijas que tenía un roto. Y la fábula dice que el aguatero le dijo a la vasija rota: observa el camino de la que no está rota. Es un camino árido y seco. Ahora observa el camino por donde tú pasas todos los días. Este camino está lleno de césped verde, este camino está lleno de flores, este camino está lleno de una vista hermosa. Nosotros nos quejamos porque nuestra vida está destruida por muchas experiencias negativas, porque nuestra vida está llena de muchas pruebas, hemos pasado por muchos problemas. Pero esos pedazos, esas vasijas rotas, esas vasijas que tienen esos agujeros porque Dios hizo un diseño nuevo. No fue porque es una vasija que no sirve, no porque es una vasija que la pegamos después que se rompió y la armamos y quedó defectuosa.
No, queridos, no quedó defectuosa, quedó perfecta, está diseñada por el Creador divino. Porque a través de cada prueba, de cada cicatriz que tiene nuestra vasija, de cada huequito que tiene nuestra vasija, de cada experiencia que nosotros hemos pasado, de cada problema que hemos superado en el nombre de Jesús, esos rotos, esas rajaduras, esas vetas que han quedado en nuestra vida han sido para esparcir bendición a aquellos que hoy día están sufriendo como un día tú sufriste. No te quejes porque tu vasija se rompió. No te quejes porque tu vasija tiene vetas, tiene cicatrices, tiene marcas. No te quejes porque tu vida está llena de un montón de memorias ingratas, de un montón de memorias no saludables. Sé como esa vasija que iba esparciendo agua por todo el costado e hizo que las plantas florecieran y que el césped se volviera verde. Sé como esa vasija que sin darse cuenta, aún dentro de sus quejidos, logró un maravilloso panorama de ese lado. Nosotros, rotos, llenos de agujeros, llenos de cicatrices, podemos pasar por lugares y ayudar a transformar vidas, a florecer vidas que se están muriendo. Con tu experiencia, con tu enfermedad, con tus malas decisiones, con tus problemas económicos, con todas las cosas que tienes, con todas esas cicatrices, esa vasija, el Señor le dio un diseño nuevo. ¿Estás roto? Sí. ¿Estás rota? Sí. Pero esas marcas son solamente para llevar bendición a aquellos que están mucho más rotos que tú. Esparce por donde quiera que camines el agua de bendición. Esparce por donde quiera que pases gratitud. Esparce por donde quiera que pases a pesar de tu prueba y tu necesidad. El mensaje de que Jesús es la persona que hace de esas vetas, de esas grietas, de esos agujeros que parecen ser una maldición en nuestra vida, convertirlas en una gran bendición. Alaba a Dios por tus pruebas, alaba a Dios por tus necesidades, alaba a Dios porque te encontró en cualquier lugar, alaba a Dios porque te encontró en este momento de crisis tuyo y decidió ponerte sobre la rueda para limpiarte, para sanarte, para bendecirte y hacerte una vasija totalmente útil. Si te quedan grietas o te quedan agujeros, como quiera alaba al Señor, porque el Señor te va a bendecir a través de esas grietas y de esos agujeros. Vas a ser bendición para muchas personas, personas que tú ni siquiera te imaginas que van a ser bendecidas solamente porque tú decidiste honrar a tu Dios a pesar de las grietas. Nuestro Dios es el alfarero divino y desde el inicio en que Él nos busca, que nos lleva a la alfarería, nos limpia, desecha todo lo malo que hay dentro de nosotros y nosotros permitimos que Él nos ponga sobre la rueda para moldearnos, para transformarnos a su imagen y nosotros se lo permitimos. Entonces Dios hará de nuestra vida una vida gloriosa, una vida que estará llena de su espíritu, una vida que será transformada por Él y una vida que será de bendición para todo aquel que esté alrededor de nosotros, pero empezando por nosotros. Pongámonos en las manos del alfarero divino, pongámonos en sus manos y dejemos que Él sea quien saque nuestras impurezas de nuestra vida y que cuando Él detenga la rueda nosotros podamos reaccionar en ese momento y decirle: Señor, tengo una impureza, ayúdame a ver cuál es ella para que entre tú y yo podamos desecharla y mi vida pueda seguir siendo moldeada solamente a la semejanza de Cristo. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta hora para que tú nos moldees, nos guíes, nos des la seguridad de que vamos a estar moldeados solamente a tu imagen y no a imagen de nadie más. Quita todo tipo de distracción que no nos deje ver las impurezas que hay en nosotros, sino que podamos ver con claridad lo que debemos cambiar. ¿Oramos? Nuestro buen Dios y eterno Padre, gracias por ser nuestro alfarero. Gracias porque saliste y nos encontraste, porque nos buscaste. Estabas buscando un barro especial para ti, un barro especial para fabricar una vasija especial para ti. Gracias porque nos encontraste en medio de una depresión, nos encontraste en medio de muchos problemas familiares, en medio de un divorcio, nos encontraste en medio de problemas con nuestros hijos. Saliste y nos encontraste en medio de tribulación. Has salido y nos has encontrado en medio de un coronavirus, nos has encontrado en dificultades financieras. Has salido para buscarnos y nos has encontrado llenos de impurezas, llenos de imperfecciones, de paja y de piedras. Pero te agradecemos, Señor, porque nos encontraste.
Ahora te suplicamos que nos lleves a la alfarería, nos pases por el proceso de amasado y nos limpies, luego nos pongas en la rueda y nos transformes en las personas que tú deseas que nosotros seamos. Moldéanos a tu imagen, Señor, y danos la fortaleza para solamente dejarnos moldear a tu imagen y semejanza. Perdónanos por las malas decisiones que hemos hecho. Perdónanos por las veces que te hemos rechazado, por las veces que has detenido la rueda y no nos ha importado. Perdónanos por las veces que detuviste la rueda y nos dijiste debes cambiar y no hicimos caso. Queremos escuchar con claridad la voz de tu Espíritu Santo, que cuando el agua se mezcle con este barro, que cuando el Espíritu Santo se mezcle con este barro, podamos sentir la suavidad de tus manos transformando nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que nos transformes, que nos bendigas, pero que sea solamente a la imagen de Cristo. Gracias por escucharnos, buen Dios, en esta hora. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.